Hoy hablamos de la justicia index, si se podría utilizar ciertamente ese parámetro para medir los cambios o las reformas que pretende el Poder Ejecutivo hacer al sistema de justicia de la República Dominicana. Diversas organizaciones han dicho ya, se han manifestado como que apoyan o como personas partidarias del cambio que están o que quieren hacer las autoridades gubernamentales, otros no tanto. Nosotros esta noche queremos hacer el Justicia Index. La doctora Carmen Inver Brugal, mi compañera de los miércoles, me va a ayudar en esta difícil tarea. Verificar si se puede hacer el Justicia Index de acuerdo a estos parámetros de medición internacional de The Economist que se presentaron en el discurso de rendición de cuentas. Junto a doña Carmen, buenas noches, doña Carmen. Buenas noches. Tenemos aquí... ¿Estás nominada? Estamos nominadas. Miguel Surum, presidente del Colegio de Abogados, y Teófilo Rosario, miembro del Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Notarios. Con ustedes, nosotras vamos a hacer el Justicia Index. Buenas noches. Buenas. Qué bueno tenerlos por aquí. Yo te dije cómo se hacían los index. Por Amazon se compran algunas cosas, con las leyes no se puede. Qué bueno tenerlos aquí. Él se ríe porque él escuchó cuando yo le dije. Sin embargo, uno llega a temer el deseo del presidente de ser recordado como un reformador y viene como prueba al canto lo que ha ocurrido en relación al caso de Esmeralda Richies, cuando leyes viejas, muy buenas, no fueron aplicadas. Entonces, ese deseo de legislar nos asusta muchísimo, pero tenemos dos representantes de dos instituciones que podrían ser determinantes en el análisis de si procede seguir con las reformas, que me aterra porque una reforma es una posibilidad de promulgación inmediata, sobre todo después de la manifestación que hizo el presidente del Senado el 27 de febrero. Bienvenidos. ¿Cuál comienza, Yulisa? ¿O quién comienza? Quien tú digas. Adelante, Surum. Gracias. Pues primeramente, para nosotros es un honor estar aquí en este interesante programa. Nosotros estamos en presencia más que de una reforma hacia adelante, estamos en presencia de una contrarreforma con planteamientos totalmente divorciados de la realidad, y no solamente de la realidad dominicana, sino de la realidad jurídica aplicable en cualquier parte del mundo. Es quizás una de las pocas ocasiones donde se está planteando la creación de un órgano manejado por uno de los poderes públicos que va a tener incidencia directa en la administración de justicia, sobre la base de fortalecer supuestamente la independencia. Y partimos en la premisa del proyecto de ley que ha circulado por los organismos y personalidades que han sido consultados, porque los órganos legales, como lo es el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que es el consultor por excelencia del Estado Dominicano, pues ha sido totalmente excluido, a pesar de la promesa del presidente de la República de que iban a ser consultados los gremios. ¿Usted está peleado con el gobierno? Nosotros tenemos posiciones muy claras en función de los intereses, primero de la institucionalidad de la República Dominicana, y en segundo lugar de los intereses gremiales de nuestros asociados. Nosotros tenemos una lucha siempre para que se respeten lo que son los intereses de los abogados, y hay personas, muy especialmente en la cúpula de órganos de poder, que ven nuestra actitud como beligerante, cuando en definitiva nosotros tenemos un deber de representación. Y comenzamos con los supuestos avances. En primer lugar, ese proyecto de ley parte de la premisa errónea de la definición de gobierno, porque establece que el objeto principal del Ministerio de Justicia será coordinar, definir las políticas públicas del sistema de justicia y el gobierno.
y vamos a estar claros en un punto, el gobierno dominicano está compuesto, en virtud de las disposiciones del artículo 4 de la Constitución, por tres poderes fundamentales, que es el Congreso Nacional, es el Poder Judicial y, en definitiva, por último, el Poder Ejecutivo. Aquí no existe la figura de rey absoluto. ¿Cómo se enfoca en ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley, además, comete, digamos, el desliz de establecer y crear una especie de órgano sombra que va a manejar, en primer lugar, pretendía manejar lo que era la jurisdicción inmobiliaria, definida por algunos como administrativa, que es la encargada, que es la que actualmente maneja el Poder Judicial, encargada de los levantamientos parcelarios, las modificaciones de esos levantamientos parcelarios y la emisión de los certificados de título. Luego que nosotros hicimos la denuncia formal, que hicimos las protestas, pues ellos recularon y aclararon que no, que eso sí iba a quedar como está. Yo tengo que interrumpirlo para bien del debate, y también INASIF lo va a manejar. Mire algo. Esa es la primera parte. Usted ha comenzado diciendo que al colegio no lo han consultado. Yulisa tuvo aquí hace 2 semanas a un grupo de juristas que sí han sido consultados y hablaban de ese, bueno, y usted va a referirse, de ese gran consenso que hay y esa gran discusión. Por eso me sorprende, en términos particulares, que el Colegio de Abogados de la República Dominicana no ha sido llamado a consulta. ¿Eso lo podemos afirmar? Totalmente, pero usted hace referencia a INASIF hace un momento. A propósito. A propósito de INASIF, pero fíjese que el pecado capital es tan grande porque ellos no se conforman con absorber el INASIF, que es el órgano competente para hacer las operaciones periciales. Será controlado por el Poder Ejecutivo. El director de INASIF será directamente designado por el presidente de la República. El director, si se hubiesen llevado registro de títulos, iba a ser nombrado por el presidente de la República. El director de mensuras catastrales, que no es catastro nacional como quisieron hacer ver, iba a ser nombrado por el presidente de la República. Pero peor aún, esa INASIF, que va a depender directamente de un empleado del presidente y va a ser un empleado del presidente, es el que va encargado, imagínense ustedes, de determinar cuándo una sustancia es droga o no es droga, es sustancia controlada, cuándo una prueba caligráfica es o no es falsa, es o no es verídica, cuándo, en definitiva, un determinado examen pericial desde el punto de vista contable, cualquiera que sea, psicológico, violación sexual, es o no es acorde con la teoría del caso que se está ventilando en la justicia, con lo cual va a determinar el resultado final. Imagínense ustedes un político en pleno periodo electoral que tenga la posibilidad de determinar el destino final de un proceso judicial. Pero vamos más lejos. Llega hasta el extremo de despojar de las atribuciones que están conferidas tanto en la ley del Colegio de Notarios como del Colegio de Abogados, nuestras atribuciones, no las despojan y no nos consultan. Artículo 29. Ese Ministerio de Justicia, dentro de sus funciones, como está diseñado, pues tendrá las funciones de fiscalización del ejercicio de la abogacía y el ejercicio disciplinario. Ya no va a ser necesario el Colegio de Abogados. Para nada, según ese ministerio. Peor aún, en este país solamente va a poder ejercer el que es empleado del presidente de la República decida que ejerza. Y va a ser sancionado, sometido a juicio disciplinario el que el empleado del presidente de la República decida, con todas las debilidades institucionales que hemos visto en los últimos años. Porque como nunca se han utilizado los aparatos del Estado con fines de retaliación política. Peor aún, se le miente de manera descarada a la opinión pública, porque yo no sé con qué tupé vienen a los medios de comunicación a decir que hay consenso, cuando ni el Colegio de Notarios, que lo pueden consultar, él lo sabe, ni el Colegio de Abogados fueron consultados.
Y digo al Colegio de Abogados porque celebraron una reunión la semana pasada. Convocaron abogados que no tienen representación, legitimidad, porque este ciudadano que está aquí tiene el endoso de 3 elecciones, de 71.000 profesionales del derecho, que nosotros representamos dignamente, y nos hemos quedado en algunos momentos totalmente solos contra el Estado, contra los partidos políticos, defendiendo nuestras posiciones, como fue el caso del sistema de justicia, que al final, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, como el Congreso Nacional, tuvo que concedernos razón. Pero esa es la situación que nosotros estamos enfrentando en este momento, de el riesgo que estamos afrontando desde el punto de vista institucional, porque en qué cabeza cabe que el Poder Ejecutivo se abrogará la coordinación de todos los órganos del sector de justicia, y eso, según ellos, según esa teoría, que es inconstitucional de todos modos, pues va a fortalecer la independencia del sistema de justicia. Señor Teófilo. ¿Qué dice usted, Teófilo? Primeramente, dar las gracias por permitirnos expresar nuestra opinión en nombre del Colegio de Notarios aquí en este programa. Miren, lo primero es que cuando se aprueba la Constitución del 2010, en esa Constitución, todas las funciones que tenía la Suprema Corte de Justicia, conforme a la Ley 821, fueron recogidas en esa Constitución. Le dejaron las funciones que tiene todavía de fiscalización, de nombramiento y fiscalización, tanto de los notarios como de los abogados, como de los alguaciles. Este proyecto de ley pretende de un órgano del Estado, como dijo Surún, fiscalizar a un gremio que ya está creado por ley. La ley 140-15 nos crea como una institución de derecho público e interés social. Por ende, el notario no puede ser empleado del Poder Ejecutivo, como no puede ser empleado, ni tampoco es nombrado por el Poder Ejecutivo, tampoco puede ser fiscalizado, porque quien nos fiscaliza a nosotros y quien nos lleva el régimen disciplinario y sancionador es la Suprema Corte de Justicia. Pero además, la misma ley 140-15, en el artículo 2, numeral 4, dice quién nombra el notario. Pero el artículo 17 dice que la Suprema Corte de Justicia ejercerá la máxima fiscalización de los notarios, es decir, cómo el Poder Ejecutivo pretende, a través de un ministerio, fiscalizar a notarios, porque sería que nuestras actuaciones estarían siendo encaminada por un órgano del Estado que no es la Suprema Corte, el Poder Judicial. Doctor, pero es que esos detalles tan contundentes que ustedes están señalando no han sido discutidos en la opinión pública. Hemos discutido que las cárceles van a ser bien administradas, las cárceles, que el INASIF, que los bienes incautados, que todo esto es en procura de la independencia, pero esos detalles técnicos, específicos y constitucionales, nosotros no lo manejábamos. No, nosotros fuimos el 23. Nos invitaron a una reunión un día antes. Pero ustedes sí los invitaron. No, pero déjeme decirle, a la carrera. A la carrera. Llegamos y nos dijeron que teníamos 24 horas para hacer nuestras observaciones. Ya de antemano nosotros habíamos revisado un borrador del proyecto. Cuando nos enviaron otro, ya cambiaban los artículos. Entonces, pero pudimos hacer por la democracia. Pudimos hacer las observaciones, es decir, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, por un acuerdo entre el Colegio de Notarios y la Procuraduría General, las certificaciones de la firma de los notarios la ejerce la Procuraduría, pero por un acuerdo. El colegio delegó esas funciones y la Procuraduría, como en ese entonces administraba lo que tenía que ver con la parte alimentaria de los presos, no descontaba 20 pesos, no descuenta 20 pesos actualmente. Pero no es que la Procuraduría es la encargada de certificar la firma del notariado dominicano, porque sería el único gremio, y es el único gremio, donde sus miembros son fiscalizados por una institución que no es el propio colegio. La propia ley 140-15 dice que así como el notariado es fiscalizado por la Suprema, también es fiscalizado por el propio Colegio de Notarios. Y quien debe certificar la firma del notariado dominicano es el propio Colegio de Notarios, porque es quien tiene la base de datos actualizada, sabe qué notario se le ha dado de baja, que ha sido sometido por una falta. Pero no puede venir un órgano del Estado que es ajeno a lo que es la función notarial
a fiscalizar el notariado dominicano. El Colegio de Notarios presentó sus observaciones sobre 3 artículos, el artículo 14, letra S, el artículo 21, letra D, y el artículo 39, letra A. Esas son las observaciones puntuales, pero como dijo el Surún, si usted chequea el objeto de la ley, no se corresponde con el contenido, es decir, va más allá y cada día van cambiando. Nosotros lo que hacíamos reserva de que porque este proyecto, tal y como se dijo en esa reunión, va a ser discutido en el Congreso. Y en el Congreso, si no acogieron las observaciones del Colegio Notario, nosotros en el colegio lo vamos a hacer. Pero se pueden cambiar en el Congreso todavía. En el Congreso sí, porque es un proyecto. En la comisión. Claro, se puede cambiar en la Cámara de Diputados y también en el propio Senado. Pero fuera de lo que Pero está también la voluntad política. Señor Teófilo y Surún, fuera de lo que impacta de manera directa sus instituciones y las actividades que ustedes como gremios realizan y como rama del derecho independiente, ¿cuáles son los mejores y los no tan mejores aspectos que tiene este proyecto de ley que modifica el sistema de justicia, le hace un índice para dividir la Procuraduría en una Fiscalía General de forma práctica y todas las demás atribuciones en un Ministerio de Justicia? Hay algo más grave, hay 2 aspectos más graves que por razones que no lo había mencionado, mucho más graves. Segundo lugar, que no se ha dicho, ese proyecto de ley modifica la ley orgánica del Ministerio Público, permitiendo el nombramiento de personas, de abogados, al frente de fiscalías titulares y procuradurías generales de corte al margen de la carrera del Ministerio Público. Ellos dicen que a través de un supuesto concurso, pero perfecto, eso implicaría la desarticulación de la carrera del Ministerio Público, que con sus defectos pues representó un salto cuantitativo y cualitativo de la administración de justicia, por lo menos en cuanto a la persecución. Pero peor aún, ese proyecto de ley de Ministerio de Justicia consagra la modificación de la ley de otorgamiento del poder que otorga el Estado de representación jurídica, legitimando contratos cuota litis que rondan los 50.000 millones de pesos que han sido otorgados de grado a grado a abogados relacionados con funcionarios palacieros. ¿Qué implicaciones tiene? Muy sencilla. Esos contratos en el futuro pueden ser perfectamente anulados porque fueron otorgados de grado a grado. ¿Qué establece la disposición, la modificación? Que a despecho de lo que dice la ley 340 de compras y contrataciones, que hay una obligación primero de por lo menos un proceso transparente de contratación, máxime cuando se trata, repito, de casi 50.000 millones de pesos, que se cambia para que otorgarle al ministro de Justicia el poder de contratación de manera directa en función de su parecer. Eso es lo que no parece bien. Y lo que sí parece bien dentro de ese proyecto, ¿qué es? Es que es un despropósito institucional. ¿En qué cabe completo? Es que no cabe. La estructura, la nomenclatura del Estado Dominicano no está diseñada para que sobre la Procuraduría y el Poder Judicial quepa un organismo sombra manejado por el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia en todas partes del mundo es un órgano constitucional que evidentemente está supeditado a criterios de independencia y que maneja la política criminal del Estado, las mismas funciones que el procurador. Y debajo de esa sombrilla está lo que es el fiscal, que en la República Dominicana se denomina el fiscal titular de persecución, que en este caso lo ocupa la magistrada Jenny Berenice Reynoso. O sea, el hecho de que tú vengas y ligues el Ministerio de Justicia como tal con la administración de justicia, léase con el Poder Judicial, con el negocio de las cárceles, porque atrás de eso también
que no lo hemos dicho, está el negocio de las cárceles, que se nombre un empleado del presidente de la República, un político, por levantar banderita, y maneje el negocio de la comida de las cárceles, maneje además el otorgamiento de permisos. Pero y ahora no funciona de esa manera. No. Porque el Procurador General de la República igual lo nombra el Poder Ejecutivo. Pero volvamos a lo simple y a lo mediático, a lo que ha logrado que los corazones que quieren un país diferente se sumen y latan juntos. Y le quitemos responsabilidad a la Procuraduría. El sistema carcelario dominicano que está en crisis. La nueva ley, que creo que no la conoce ni siquiera el episcopado, lo decíamos en días pasados, cuando piensa el episcopado que el Código Penal va a resolver el problema de la delincuencia y de las cárceles. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Tendría que derogarse? No, que el problema no es de ley, de por Dios. Mire qué sucede. Pero la nueva del sistema penitenciario. Es que ese es el problema. Porque tiene otro organigrama, otra organización. Mira qué sucede. Hay un problema de colisión. Claro que sí. No, pero que hay una situación que es de fondo en la Administración de Justicia en la República Dominicana. Es recursos. A mí nadie me puede hablar de que se quiere la independencia, fortalecer la independencia del Poder Judicial, de la Procuraduría, si no se otorgan los recursos necesarios. A mí nadie me puede hablar de que tú deseas mejorar las condiciones en las cuales están funcionando nuestras cárceles si tú no asignas los recursos correspondientes. Yo estoy en el sistema y he visto la forma en que esos funcionarios... Pero con lo que se recauda en la victoria que dijo Roberto Santana, ¿se puede modificar el sistema? No, porque se recauda en la victoria y se recauda en las demás cárceles del modelo fondos correspondientes a lo que es la operación interna de la operación cárcel. sombra, claro. El bajo mundo. Lo lógico es que el Estado dominicano asigne los recursos correspondientes a esos funcionarios que tienen vocación, tienen la preparación correspondientes, y podamos, por ejemplo, poner en funcionamiento una cárcel exactamente igual que la de El Salvador, 40.000 recursos, que debería darnos vergüenza. Allá ellos pueden construir una cárcel, allá ellos pueden administrar un sistema, y nosotros no estamos en condiciones y necesitamos crear un organismo sombra bajo la dependencia directa, porque ese órgano, usted me puede decir lo que usted quiera del INASIF, de las cárceles, de la Dirección General de Prisiones. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, salvo excepciones, ha manejado de una manera muy técnica, tanto INASIF, en cierta manera prisiones, salvo las experiencias negativas que hemos tenido. Pero si hemos tenido experiencias negativas desde la propia Procuraduría, usted se imagina lo que sucedería desde un Ministerio de Justicia totalmente político. Pero ya se habla de quiénes van a ser los viceministros y los ministros, pero dice Yulisa que tenemos que hacer una pausa. Ya venimos.